Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos a un programa más del encuentro con la palabra. Estamos acá comentando la palabra de Dios en este tiempo de Pascua, en este tiempo de resurrección. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Recuerden que es muy importante leer la Biblia. Quien lee la Biblia se acerca a Jesucristo. Acercarse a Jesucristo significa acercarse a su palabra. Es muy importante su palabra. Una palabra que es revelada directamente por Dios y que es anunciada directamente por su Hijo Jesucristo. Entablamos así una conversación profunda con Jesucristo cada vez que tenemos la oportunidad de leer su palabra. Vamos a ubicarnos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Dice así: Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes al jefe de la guardia del templo y los saduceos. Toda esa gente se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. Los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo. Fíjense cómo era el destino de los apóstoles, en qué problemas se metían cuando empezaban a hablar de Jesucristo y sobre todo cuando afirmaban la resurrección. Este tiempo de Pascua es una reafirmación y afirmación, por supuesto, de la resurrección de Jesucristo, de su presencia en medio de nosotros. Con razón, Jesús, por allá en Mateo 5, cuando habla de las bienaventuranzas, dice: dichosos ustedes cuando los calumnien, los persigan y los metan a la cárcel. Ya se les dirá a ustedes y se les revelará lo que tienen que decir. Se refería a Jesús a este tiempo en donde iban a poner en práctica su palabra, a dar testimonio, y ese defensor era el Espíritu Santo. Por eso dice acá, Hechos de los Apóstoles 4, versículo 3, los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo. Ya Jesús previamente les había advertido de lo que iba a pasar y también les animaba a que no se fueran a deprimir, a que no se fueran a achicopalar o fueran a renunciar a esa valentía que iban a sentir impulsados por el Espíritu Santo para llevar adelante su palabra. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y su número llegó a unos 5,000 hombres. Es muy importante que estemos dispuestos a creer la palabra de Dios, la palabra que se nos anuncia, como digo, en primer lugar por Jesucristo y en segundo lugar por el testimonio de cada uno de los apóstoles. Versículo 5. Al día siguiente, los jefes de los saduceos se reunieron con los ancianos y los maestros de la ley de Jerusalén. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y todos los que pertenecían a la alta clase sacerdotal. Mandaron traer a Pedro y Juan ante ellos y empezaron a interrogarles: ¿con qué poder han hecho ustedes eso? ¿A qué ser celestial han invocado? Fíjense que hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Aquí esta gente de la casta sacerdotal, de la alta clase sacerdotal, no comprendieron ni a Jesús y, por supuesto, viendo el testimonio de la resurrección
de los apóstoles, pues tampoco creyeron, y por el contrario, interrogaban, cuestionaban, acusaban y estaban dispuestos también a condenar a cada uno de esos apóstoles. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Fíjense ustedes cómo todavía siguen los apóstoles diciendo, anunciando y dando testimonio que todo milagro que ellos están realizando no es por su fuerza, no es por su sabiduría, no es por su fe solamente, diríamos que es grande, sino una fe en Jesucristo y sobre todo por fuerza de Jesús. Que ellos lo que han hecho es invocar con confianza, con profundidad, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En todo caso, es una fe adquirida y recibida por Jesucristo y por el Espíritu Santo, no porque ellos tengan méritos para eso. Nosotros no tenemos méritos para obrar en el nombre de Jesús. Es el mismo Jesús que obra en cada uno de nosotros. Eso sí, necesita de nuestro tiempo, de nuestra disposición y de nuestra confianza profunda en Él. ¿En quién? Continúa el versículo 11. En Él, que es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. Jesucristo, piedra angular de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra confianza en Él. Y termino con este versículo 12 diciendo: no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos leído entonces el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 1 al 12, en donde se resalta allí esa fe y esa valentía de los apóstoles, esa confianza de la palabra de Jesús que previamente, cuando estaba entre ellos, por allá dentro de las bienaventuranzas, en el sermón de la montaña, se conoce así como el sermón del monte o de la montaña, ya les había advertido acerca de esto. Serían perseguidos, encarcelados y acusados, pero aún así que fueran valientes, y la resurrección los hizo valientes para hacer tantos milagros y aclarar que no era por mérito propio, sino que todo se debía a la confianza plena en Jesús y a ese, diríamos, a ese nombre de Jesucristo el Nazareno que ellos llevaban siempre en su boca, lo pensaban y lo meditaban en su corazón. A todo el que querían hacer el bien, lo hacían en su nombre. Y les explicaban a esta clase alta de la sociedad que ellos habían rechazado a ese Jesús de Nazaret, que era la piedra angular. Y, como digo, el versículo 12 nos aclara mucho. Hoy y siempre para nosotros esto: no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.